Bueno, estamos en la tercera conferencia de drogas, de política sobre drogas latinoamericanas en la Ciudad de México, y tenemos el agrado y la suerte de conversar con una asambleísta que para muchos de los latinoamericanos también es una diputada, que representa una provincia en la cual está Quito. Sí, la capital del Ecuador. La capital del Ecuador. Estamos con la asambleísta Paula Romo, María Paula Romo, que también está muy activa en Twitter, así que nos pudimos conectar con ella por medio de Twitter, y acaba de terminar una presentación muy interesante, y me gustaría que conversáramos un poco respecto a lo que son las políticas de drogas, esta fallida guerra contra las drogas y los efectos que tiene especialmente en las mujeres. Uno de los datos que llama mucho la atención son las grandes tasas de encarcelamiento en países como Argentina y en Ecuador, que existen cárceles que hasta el 70% de las mujeres que han sido detenidas en estas cárceles están ahí por políticas de droga. Es un fenómeno muy creciente, y me gustaría que contaras un poco más, elaboraras un poco más lo que ya nos contaste respecto a este maligno impacto que ha tenido esta guerra contra las drogas, especialmente en las mujeres. Claro que sí. Bueno, gracias, Eduardo. La conferencia de hoy nos proponía un tema de evaluar cuáles son los efectos que la guerra contra las drogas o el paradigma prohibicionista para enfrentar el tema de las drogas en el continente, cuáles son los efectos que ha producido. A varios de ellos los conocemos, los vemos todos los días en los noticieros. Hay cada vez un enfrentamiento más violento entre el Estado, que prohíbe el tráfico, el comercio de estas sustancias, y quienes manejan el mercado en una industria que, al contrario de lo que se pretendía, no ha disminuido en la producción, no ha disminuido en el tráfico, no ha disminuido en el consumo. Vemos los efectos de la violencia, vemos los efectos cuando se vincula con otras industrias, con el tráfico de armas, con el tráfico de personas. Vemos también que América Latina ya no es solamente un lugar de paso o de producción de las drogas, sino que también tiene un problema importante de consumo. Pero, o sea, disculpe que interrumpa, pero lo que estamos viendo son fenómenos crecientes que los países que tal vez antes eran productores o eran originalmente consumidores están fusionando. O sea, estamos hablando tal vez de una hegemonía en cuanto al perfil de cada de los países. Todos están haciendo todo. Sí, estamos viendo un escenario diferente. Ya no es posible clasificar. Aquí se produce y aquí se consume. Dependiendo de la droga, se produce en muchos lugares y se consume en todo el mundo, porque hoy el consumo ya no solamente es de drogas que tienen origen natural, sino de drogas sintéticas que se pueden elaborar dentro de las fronteras de cualquier país. Y claro, políticas que restringieron tanto las fronteras de países andinos, por ejemplo, para evitar que la cocaína salga a otros mercados, lo que provocaron como consecuencia fue un mercado interno en los países de América Latina que los convierte ya en países consumidores. Entonces son varios de esos temas que se enfocan a menudo, y yo he preferido concentrarme en un enfoque, en cómo distorsiona o en cómo afecta al sistema judicial penal, al sistema carcelario, esta política sobre las drogas, y cómo las principales víctimas son las mujeres. Entonces, ahí tienes datos interesantes. Nuestros sistemas judiciales en nuestros países, ¿en qué se concentran? ¿En castigar quién? ¿En investigar a quién? Porque ningún sistema judicial puede investigar todo y sancionar a todo el mundo. Debes tener una política criminal que otorga prioridades. Un marco, en el fondo. Sí, además del Código Penal, claro, una política en donde decides en qué se privilegian tus recursos humanos, materiales, la policía, los fiscales, los jueces, el dinero para las investigaciones. Y si es que uno ve los datos, sin que exista una política criminal explícita que te establece prioridades, en países como el Ecuador, por ejemplo, la efectividad, entre comillas lo digo, pero la efectividad para acusar, para sancionar a las personas que están investigadas por delitos de estupefacientes, llega casi al 50% de los casos de denuncias. Sin embargo, si comparas eso, por ejemplo, con noticias de homicidios, en el Ecuador solamente 2 de cada 100 homicidios reciben sentencia. ¿Pero hay algún elemento particular en el Ecuador que permita también explicar estos altos índices y estos altos niveles de encarcelamiento, que puede ir más allá de la ley, más allá de un marco? Estamos hablando de un país que está en una ubicación casi en el medio de países productores y países de tránsito, pero ¿qué otras particularidades hay que podamos mencionar que nos ayuden a dar luz un poco más en por qué este problema es tan grave? Yo hablo del caso ecuatoriano, pero ese problema, con algunas variaciones en cifras, se reproduce en toda América Latina. En México, más o menos la mitad de mujeres que están presas por drogas. La mitad de mujeres indígenas que están presas por drogas. Podemos hablar de un caso similar en Brasil. En Argentina, 1/3 de las personas que están presas por drogas. Entonces, no es casual.
Yo hablo del caso ecuatoriano porque lo conozco, pero uno podría identificar eso en varios lugares y algunas explicaciones sí se pueden hacer. En primer lugar, porque las investigaciones para que se pueda sancionar a quienes son los jefes de los carteles son mucho más complejas y exigen otro tipo de acción de la policía y de la fiscalía. En cambio, para lo que se llama en este argot las mulas o los paqueteros, que son las personas que llevan en su maleta, a veces hasta arriesgando su vida en su cuerpo, pequeñas cantidades, son mucho más fáciles de detener. Es la gente y que son es también detenida, los niveles más bajos. por supuesto, más fáciles de detener, más fáciles de juzgar, no tienen ninguna vinculación ni política ni económica. Son las personas que están detenidas en las fronteras. Muchas veces pasan años antes de que tengan sentencia, no se requiere una gran investigación porque la prueba material del delito está ahí, está la maleta con cocaína o están las cápsulas que se llevan dentro del cuerpo. Entonces son fórmulas probatorias mucho más sencillas que desmantelar una red. Pero claro, lo que también se ha comprobado es que cuando atacas la parte más delgada de esa cadena, la parte más sensible de esa cadena, es rápidamente reemplazado ese eslabón. No es que se desarma el tráfico de drogas cuando una mujer que ha servido de mula en una frontera se va presa. Lo que se desarma es su familia, sus posibilidades económicas. Ahí me gustaría detenerme un poco. Estamos hablando no solamente del impacto, el impacto que causa ver estas cifras en que los niveles de encarcelamiento de mujeres son altísimos, sino que también el impacto que tiene en cadena hacia el núcleo directo de la familia, hacia los hijos, el dejar a los hijos. O sea, yo creo que esto también empieza a causar un efecto que gatilla diferentes males en esta sociedad, que puede ser evidentemente analizado específicamente en el caso de Ecuador. Totalmente de acuerdo. ¿Cuáles son las oportunidades que tienen unos niños o unos adolescentes que tienen a su madre en prisión? Muchas veces viven en prisión con sus madres porque tampoco hay una oferta pública de dónde pueden quedarse esos niños y de quién se ocupa de unas políticas que los saquen o de la calle o de las propias cárceles en las que están sus madres. Entonces ahí hay un tema específico que no sucede, no es un fenómeno similar con el encarcelamiento de hombres, porque culturalmente las madres son las que se encargan de los hijos. Entonces esa es nuestra cultura en América Latina. Las madres son las encargadas, privilegiadas del cuidado y la tenencia de los hijos, y eso significa que encarcelar a una mujer va a tener unos costos sociales altísimos. Detengámonos un poco en la situación carcelaria. ¿Cómo podríamos definir la situación carcelaria en Ecuador en términos generales? Bueno, en Ecuador y en muchos países de América Latina, no sé si atreverme a decir en todos, pero creo que podríamos pensarlo, las cárceles están sobrepobladas. Las cárceles tienen más personas de las que pueden recibir. Hay una tendencia de no discutir estos temas en su complejidad, sino de abogar por una política de mano dura, que a veces también es el enfoque más simplista en términos políticos, decir mano dura y todo el mundo preso. Pero la verdad es que ni todo el mundo alcanza en la cárcel y que esos eslabones se siguen reproduciendo, como lo comentábamos hace un rato. Entonces la ocupación carcelaria ha subido y hay que reconocer que en el Ecuador se han hecho esfuerzos importantes. La creación de la Defensoría Pública es una señal importante, hay nuevas cárceles construyéndose, pero el fenómeno se repite en todos nuestros países. Y claro, si vinculas eso con la impunidad que genera el sistema judicial, con cuál es el mensaje que se manda a la sociedad. Si tú traficas una pequeña cantidad de cocaína, es altamente probable que te vayas preso, pero si es que robas en un contrato del Estado, es casi imposible que algún día te agarren. Una dinámica que se suele repetir en toda América Latina. Y eso también crea un sistema de valores en la sociedad, no solamente para las estadísticas de lo penal. Para ir cerrando, ¿cuáles serían las reformas específicas y claves que necesitamos en nuestras políticas de droga, ya sea a nivel regional o en el caso de Ecuador? Pero centrémonos más bien en el tema de mujeres, que es un tema que nos interesa mucho en Asuntos del Sur. ¿Cuáles son los pasos que debemos tomar o cuáles son las acciones que desde el mundo de la sociedad civil o también desde el mundo público tenemos que tomar para mejorar un poco esta situación? No es un asunto sencillo y no hay recetas, creo que es lo primero que hay que decir. No son soluciones solamente nacionales. La discusión sobre el tema de las drogas es una discusión regional y eso hay que impulsarlo de esa manera, pero por lo menos debemos hablar de esto. Creo que un buen primer paso es aceptar que la forma en la que estamos combatiendo el problema de las drogas no funciona. Eso probablemente es en lo que podemos ponernos todos y todas de acuerdo. Lo que hemos estado haciendo en estas décadas no funciona. Tenemos más consumidores, más vendedores, más traficantes y sociedades más violentas. Meter a todo el mundo a la cárcel tampoco ha funcionado. Tenemos cárceles más llenas, pero no han resuelto los problemas. La pregunta es entonces, si lo que ha funcionado, si lo que venimos haciendo no funciona, ¿qué deberíamos hacer? Estamos lejos de plantear, y creo que también hay que superar esa idea de que aquí se discute entre liberalizar o criminalizar. No se trata de eso. Se trata de preguntarnos cómo vamos a regular.
cómo se regula cada una de las fases de este problema y, por ejemplo, establecer en la legislación diferencias entre personas que trafican pequeñas cantidades, el microtráfico o el narcomenudeo se llama, es un buen primer paso en el tema carcelario. No resuelve los problemas de fondo en lo absoluto, pero al menos impide que tengas casos de personas con una década de prisión con unos pocos gramos de una sustancia estupefaciente, de la proporcionalidad. Claro, y también el efecto que sobre la vida concreta de esa persona y su núcleo va a tener eso, pero en el caso concreto del sistema penal, la proporcionalidad de las penas debe ser una regla para cualquier delito. Sin embargo, la forma en la que se enfocó esta guerra contra las drogas la convirtió en una de las lógicas más desproporcionadas que conocemos. Creo que por ahí pueden haber unos buenos primeros pasos, pero los temas de fondo son más complejos y hay que discutirlos nacional e internacionalmente. ¿Un país en América Latina del cual podamos decir que está liderando este camino o estamos todos en un hoyo negro? Es difícil, porque yo creo que hay unos pasos adelante y a veces un paso adelante y tres atrás. En el caso ecuatoriano hemos tenido algunas buenas señales y luego retrocesos, lamentables retrocesos. En el caso mexicano se acaba de hacer la diferenciación entre el narcomenudeo y el narcotráfico a través de la legislación. Hay que ver si es que eso funciona. En el caso argentino creo que se hizo a través de una sentencia de una corte superior, entonces también hay una experiencia de ir separando. No es lo mismo ser el gran traficante, el jefe de la red, que ser el microtraficante, ¿no es cierto? Entonces hay algunas señales en ese sentido. Hay algunos ejemplos en Portugal que empezaron a implementar una política de control de daños, que hace una política eficiente acompañada de una fuerte inversión en prevención de uso de drogas, en el que también podemos fijarnos. Habría que hacer una selección de cosas que han funcionado, aprender un poco de los errores también y sentarnos a discutir sobre estos temas con menos prejuicios, ¿no? Sí. Discutiendo con los compañeros, con las compañeras. Nosotros nos acordamos siempre de que en nuestra niñez, en nuestra adolescencia, había unas propagandas del Estado que decían: dile no a las drogas y sí a la vida. Y eso es todo lo que se discute. Y claro, el problema es mucho más complicado que eso. Lamentablemente, la simplificación en el debate político no nos ayuda. No, y el eslogan de Uruguay, de la conferencia que hace un par de meses, que decía: cumplimos 200 años, ya podemos hablar de ciertas cosas. Yo creo que aquí hay grandes tabúes que no se hablan y temas que es necesario que en América Latina empecemos a discutir, basados también en evidencia, en la ciencia y por supuesto en los derechos humanos. Cifras, de forma respetuosa, con menos prejuicios, enfrentando el problema, porque desde las autoridades, desde la sociedad civil, desde los medios de comunicación, no se trata de discutir entre el bien y el mal. Hay que aceptar cuáles problemas tenemos, cuáles cifras tenemos, qué maneras de enfrentarlos son eficientes y cuáles son las mejores decisiones a tomar. Diputada, muchísimas gracias por su tiempo. Nos veremos en esta conferencia que está recién empezando, nos queda otro día más. Así que en nombre de Asuntos del Sur le damos las gracias y suerte también, un buen Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.